Aunque han pasado unos días desde el último sermón en que explicaba algunos aspectos de la primera carta de San Juan, me gustaría hoy retomar de nuevo esa carta. No estamos yendo en la carta paso a paso toda ella, sino solamente quería que nos fijáramos en algunos aspectos. Hay tantos. Yo concretamente os ofrezco aquellos que a mí más me han llamado la atención. Pero lo primero de todo, quería retomar un versículo que ya, si os acordáis de mi último sermón, me llamó mucho la atención cuando lo leí. Es cuando San Juan dice: este es el mensaje que hemos escuchado de él y que nosotros os anunciamos. ¿Cuál es ese mensaje que han escuchado de Jesús los 12 y que él nos anuncia, San Juan? Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Este versículo es el que más, como un eco, ha estado en mi mente todos estos días. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Y yo, que soy capellán de este convento de contemplativas, creo que este versículo se aplica de un modo muy distinto por su intensidad a aquellas que están aquí en la clausura. ¿Por qué digo eso? Porque son muchas las personas que a mí me han comentado a lo largo de mi vida. Las religiosas, sobre todo las de clausura, más que las que se dedican a la vida activa. Las monjas tienen a veces en su rostro un algo, una especie de luz. No es que ellos vean ninguna luz visible, pero la gente dice: sí, hay algo en sus rostros que no sabría cómo definirlo, pero que lo desprenden. Esto yo se lo he escuchado a tanta gente, y se dan cuenta incluso personas nada religiosas, pero que dicen: sí, hay monjas que desprenden una luz de su rostro. Es lógico esto, porque la esposa de Cristo, que desechando todos los placeres y gozos del mundo, de la familia, de las buenas amistades que hay fuera, del propio hogar, de tener un amor humano sobre la tierra, etcétera, etcétera, se dedica solo a este Dios que es luz, es lógico que acabe transparentando, transmitiendo, trasluciendo esta luz espiritual. Es muy lógico. La gente lo nota, todos. Incluso a veces en un mismo convento, todas las monjas van a parecer buenas, angelicales. Esta es más pícara, esta es más alegre, esta es más... Cada una, como los niños pequeños, cada uno tiene un detalle propio. Pero incluso la gente que no sabe mucho de cosas místicas, sabe, esta es más humana, esta es más divina. Es curioso, hasta la gente normal lo nota. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Esta frase para las religiosas contemplativas realmente es toda una fuente de la que beber, porque está diciendo a lo que una monja tiene que dedicarse siempre, y solamente a eso. Y entonces, por encima de todas las penalidades, preocupaciones, pequeños problemas, pruebas, tentaciones, esa luz acabará transparentándose.
El siguiente punto de la carta de San Juan, que me quería detener brevemente, es justo todo lo contrario. Dice en el versículo 9 del capítulo 1: el que dice que está en la luz, pero odia a su hermano, está todavía en las tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay ocasión de caída. Pero el que odia a su hermano está en las tinieblas, lo repite, está en las tinieblas, camina en las tinieblas y no sabe a dónde va. Siempre que en nosotros haya una aversión, una manía, es que a ese no lo aguanto, es que no hay amor, en la medida en que hay más desamor y en la medida en que hay todo lo contrario del amor, tenemos más tinieblas. Esto es así. No pensemos, es que es culpa de él, es que la culpa es de él. No importa de quién es la culpa. El amor nos va a ayudar, nos va a dar alegría, pero cuando tenemos lo contrario, no andemos buscando quién tiene la culpa. Eso nos va a hacer todo lo contrario. Y de hecho, San Juan nos lo dice, está en las tinieblas, camina en las tinieblas y no sabe dónde va. Se toman decisiones incorrectas, se toman decisiones de las que después a la luz de Dios nos vamos a arrepentir. Y aquí en la tierra siempre pensando, no, pero es que yo tengo razón. Vale, pero ama. Si decís no puedo, esa tiniebla es como un veneno del alma, como un veneno. El amor tiene que ser universal. Quizás en el mundo, los que estáis aquí escuchándome, no es tan fácil vivir en esa pureza. Pero aquí de nuevo la enseñanza de las que están en el claustro. La religiosa que está en el claustro solo debe amar. Todo es puro para los que tienen ojos puros. Solo debe dar amor. Ella excusa, ella ayuda, ella solo desea que los otros estén contentos y bien. Si hay defectos en alguien, es una prueba que el Señor permite para mi santificación. Peor era lo de Job. Recordadlo siempre, el que odia a su hermano está en las tinieblas y camina en las tinieblas. Y allí lo vemos, el caso por ejemplo de las naciones, cuando se crea el odio entre una nación y otra, van a la guerra, se hacen el mayor daño, que no saben a dónde van. El odio guía hacia un camino cada vez más extraviado. Después hay otra frase que me llamó la atención. San Juan se dirige a los jóvenes y les dice, en un momento dado, os he escrito a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Tenemos que conocer al Padre. Vamos a misa, somos cristianos, sí, pero ¿conocemos al Padre? ¿Conocemos al Padre? Mirad que nuestra vida, incluso la del sacerdote, podemos caer en una ritualidad, en lo externo, y al final todo eso era para conocer al Padre. Aquí San Juan, a ese grupito de jóvenes a los que se dirige, les dice, habéis conocido al Padre. Y más adelante vuelve a hablar otra vez a los jóvenes y les dice, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. La palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Cuánta gente escucha la palabra de Dios todas las semanas? Pero realmente esa palabra permanece, esa palabra está dentro dando fruto, se transforma en algo vivificador, se transforma
en algo que habla, en un eco interior, en algo que se transforma en frutos. Muchos no. No soy duro con ellos. Yo reconozco que es fácil sentarse en el banco, escuchar la lectura y olvidarse. Es fácil. A veces yo mismo tengo que hacer un esfuerzo para centrar mi mente, para atender a todo lo que se dice. Por eso la necesidad de meditar la palabra a solas, en casa o en la iglesia, en el silencio, antes de la misa, después de la misa. Bien sea la palabra de Dios que vayamos leyendo por nuestra cuenta, bien sea las lecturas que se van a leer. Cambia totalmente si antes de venir a la misa uno dice, voy a leer el Evangelio y lo medito antes. Pero otras personas, yo mismo, prefiero ir leyendo la Biblia toda seguida, por orden. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Se dicen tres cosas que parece que puedan estar desconectadas. Sois fuertes, la palabra de Dios permanece en vosotros, habéis vencido al maligno. Para vencer al maligno hay que ser fuertes. Hay gente que toda la vida se pasa diciendo, ay Padre, es que soy muy débil, es que soy un desastre, es que soy... Y de nuevo al perdón sin un verdadero arrepentimiento. Hay confesiones que hacemos ante Dios a solas en nuestra oración, que en el fondo le decimos a Dios, exijo tu perdón, porque no soy tan malo. No, ese no es el espíritu. Aquí San Juan les dice, habéis sido fuertes, sois fuertes, y más adelante habéis vencido al maligno. Hay una relación entre lo uno y lo otro. Y en medio, la palabra de Dios permanece en vosotros. La persona que vive de la palabra de Dios, que está a la escucha de la Biblia, que fructifica en él, es porque ha vencido al maligno. Si no, uno no tiene interés. Prefiere ver la televisión, prefiere hablar por teléfono, prefiere dedicarse a las cosas del mundo. Solo cuando una persona ha vencido al maligno, entonces es cuando eso empieza a coger fuerza. Pero si no, no da gusto, aburre, prefiere uno hacer cosas del mundo. No significa que hay que vencer completamente al maligno para que la palabra de Dios permanezca en nosotros. No, la palabra de Dios puede ser el arma para vencer al maligno. Yo soy un pecador, Padre, yo caigo continuamente, soy débil. Puede ser el sexo, puede ser el alcohol, pueden ser muchos vicios, aunque los 10 mandamientos, al final todo es eso. Y casi siempre la gente peca de debilidad. ¿Qué arma puedo usar? Hay varias, pero una de ellas es la lectura de la palabra de Dios diaria, un tiempo, meditándola, repitiéndola a lo largo del día. El alma se fortalece y no se sabe por qué empieza uno a vencer al maligno. Habrá que ser fuerte, es decir, habrá momentos que por más palabra de Dios que pongamos en nuestra vida, el alma tendrá que decir no al pecado, tendrá que sobreponerse, tendrá que vencer con la ayuda de Dios. A nadie se le va a ahorrar el tener que hacer fuerza, pero la palabra de Dios puede ser un arma. La palabra de Dios es una coraza, es un alimento que fortalece. A veces buscamos vencer al maligno confrontándonos directamente con él. No. Padre, estoy con depresión, qué tristeza tan grande. Lee la palabra de Dios. Padre, soy alcohólico. Lee la palabra de Dios. Padre, todo lo que queráis poner. Y la palabra de Dios irá contestando a cada uno, irá hablando Dios
y produciendo frutos y fortaleciéndose el alma. Por eso, este versículo de San Juan, alguien que estuvo escuchando al Maestro, tiene tanta importancia. No es un consejo de este o del otro, de este cura, es de alguien que estuvo escuchando a Jesús 3 años. Y una vez que uno ha escuchado las parábolas, las palabras de Jesús, Él nos da consejos que en el fondo provienen de la vida en Jesús, de haber estado con Él. Así que esta es una carta para meditarla muy lentamente hasta en sus más pequeños versículos. Nada más. Acabo este sermón con el deseo de que permanezca la palabra de Dios en nosotros, que permanezca, que tengamos esa hambre cada día de alimentarnos de ella, que sea algo que traemos en la boca todo el día, que podemos cambiar cada día de versículo, pero que sea algo que se deshace lentamente en nosotros, y eso nos cambiará. Eso, seamos como seamos, eliminará el mal, aunque tendremos que hacer fuerza. Y todos nosotros, de verdad, antes de la Navidad que nos estamos preparando, algo tenemos que hacer de nuevo. Qué magnífico propósito leer todos los días un poco la Biblia, un poco, la palabra de Dios, para la escucha antes de la visión del Hijo de Dios en Belén. Que la Santísima Virgen María, la gran discípula, la que escuchaba por antonomasia esa palabra, nos ponga en nosotros este hambre de alimentarnos de la palabra que sale de la boca de Dios. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, en Cristo nos mantiene eternamente su favor. Para que estos días en que esperamos